Vamos. Feliz tarde, qué maravilla, señores, qué maravilla. Aquí estamos en la tarde del viernes compartiendo con gente maravillosa. A mí me encanta la gente maravillosa. Yo no sé cómo hace la gente para no estar con gente maravillosa. A mí me encanta estar con gente maravillosa. Así como Benita Méndez. Fíjate, aquellos que me conocen saben que las amistades mías provienen de muchos años y se podría pensar que Benita, siendo tan joven, no tenga una amistad tan prolongada conmigo, pero resulta que la amistad con Benita data de 1994. Imagínate eso. Desde hace 27 años somos amigos, Benita y yo. Y Benita, además, yo tuve la oportunidad de que me honrara trabajando a mi lado. De hecho, en esa época trabajábamos desde mi casa, allí, en un apartamentito en la organización El Marqués de Caracas. Y allí llegaba ella proveniente del centro de la ciudad, si no me equivoco, en ese momento estaba viviendo, creo, por allá por el centro de la ciudad. Si era así, Benita. Vivía en ese momento en Katia. Bueno, para nosotros todos los maracuchos, Katia es el centro de la ciudad. y, y llegábamos y trabajamos ahí y eso era una echadera de broma desde que arrancaba el día hasta que terminaba el día, echando parejos, bromas con ella. Hicimos muchas cosas maravillosas. Luego, cuando estábamos haciendo los programas de formación de facilitadores, ella cultivó también una amistad con mi compadre Rafael, con quien todavía, por cierto, mantiene una cercana amistad. Y, y asistió al primer programa de formación de facilitadores. Y de ahí para adelante, pues hemos estado juntos en la amistad, eh, muy coincidentes con la historia. La historia nos ha acercado. Ya cuando se vino aquí a los Estados Unidos, estuvimos, al principio estuvimos un poquito desconectados, no sé ni por qué, pero inmediatamente que logramos restablecer, de ahí no hemos perdido contacto. Ahora vive en la ciudad de El Paso, en Texas, en los Estados Unidos, y allí está con su familia disfrutando de una nueva vida, porque entiendo que hay ahí un nuevo quehacer empresarial de parte de su esposo. También ella ha incursionado, ya me imagino que ahorita nos contará un poco lo que está haciendo profesionalmente allí en El Paso y mantiene sus clientes que también tienen la tendencia de ser leales a ella durante muchos años. Bienvenida, Benita, ¿cómo estás? Gracias, Adrián. Muy feliz de estar aquí y de compartir con la audiencia. Veo personas conocidas. Melissa, me encanta saludarte. Gusto en verte. Y a todas las personas que van a estar viendo en esta transmisión. Es lindo recordar, Adrián, recordar cuándo nos conocimos, las cosas que hicimos, cómo nos gustaba comer tequeños. De hecho, yo aprendí a comer tequeños con ketchup. Gracias, Adrián Cotín. Maracucho que se respeta, come pequeño con salsa de tomate, eso es un hecho. Así que, pero no se lo vayan a decir a nadie, no hace que copien la fórmula y quieran hacerlo generalizado. Bueno, Benita, yo tengo la costumbre de comenzar todas estas entrevistas hablando un poco sobre la persona, y yo tuve el gusto de conocer a tu madre y sé que te marca la vida. Uh, Cuéntanos un poco de tu mamá, cómo se llamaba tu mamá y qué significa para ti en tu quehacer personal, lo que te hereda tu madre. Bueno, mi madre se llama Sonia, todavía está viva, gracias a Dios. Vive ahora en el Táchira, en La Grita, en un pueblito hermoso del Santo Cristo de La Grita, allá en Venezuela. Allá está con mi papá en una casita y mi madre me ha marcado de muchas maneras como persona y como individuo, pero creo que el valor más importante que mi madre fundamentó en mí fue la fortaleza. La fortaleza y esa
que en aquel momento no sabía ese concepto, lo que es el sentido de ser resiliente, porque definitivamente mi madre fue una mujer que pasó por muchas adversidades con nosotros pequeños, mis hermanos y yo nos llevamos un año de diferencia entre prácticamente uno y otro. Y mi papá militar, mi mamá nos crió prácticamente sola. Eso fue para ella algo difícil. Hoy en día como madre lo entiendo y la valoro y la respeto muchísimo y le agradezco su fortaleza, su dureza en criarnos, porque como mencioné, yo vivía en Katia, en un lugar donde no era muy sano y mi mamá siempre nos protegió de la delincuencia, de las malas influencias, del aspecto social de nuestro entorno que no nos afectara. Ella siempre estuvo muy al pendiente de nuestra educación, de nuestro futuro, de darnos ese valor hacia lo que íbamos a hacer. Y cuando converso con mis hermanos, estamos de acuerdo que definitivamente mi madre nos heredó a nosotros la fortaleza de levantarnos ante una adversidad lo más pronto posible y seguir adelante. Y cuéntanos qué te hereda tu padre. Mi padre, aparte de lo linda que soy, porque mi padre también es hermoso, mi padre pues me hereda la disciplina. Creo que es el valor más importante que mi padre me hereda, la disciplina. El levantarme temprano todas las mañanas, eso se lo debo a él. Tengo un reloj biológico debido a mi padre que es maravilloso y creo que es algo hermoso. Yo no sé cómo hay personas que duermen hasta las 12 del mediodía, no lo puedo entender. Y creo que mi padre, aparte de la disciplina, me dio también eh, el hábito de la constancia, acompañado de esa fuerza que mi madre me hereda. Mi padre fue muy constante en las cosas que quiso hacer, a pesar de los retos que tuviese, él no desfallecía. Y yo creo que hoy en día, viendo mi background atrás, viendo mi pasado, acabas de decir algo dentro de esa historia contando de mí que yo nunca he perdido la constancia en lo que me gusta hacer, que es educar. Me encanta la educación y siempre le he dado vuelta a mis estudios, a lo que hago para educar. Y eso es lo que hoy en día me dedico, a educar a las familias. Yo no te lo había dicho, pero a veces me incomoda cuando veo que tu especialidad es trastornos del comportamiento, porque no sé, yo creo que el comportamiento es solamente comportamiento y bueno, lo que debe haber son comportamientos distintos. Entonces, claro, estoy seguro que el término es correcto, solamente que me causa ruido. Y Adrián, perdón, a mí también me causa ruido y de hecho no me gusta, pero en el área profesional y en el término, en el área médica, en el área psicológica, es el término adecuado. De hecho, la especialización es así, trastornos del comportamiento humano. Y, y suena así como fuerte, sí. yo, como sabes, tengo 4 hermosos hijos y tengo 3 nietos preciosos, lindos y bellos, y pronto probablemente, eh, eh, creo que va a ser para noviembre, todavía no sé exactamente la fecha, vamos a tener nuestro 4 nieto, o nieta, mejor dicho, ya nos dijeron que va a ser nieta. Y sin lugar a dudas que teniendo a Adriano, que ya está en los 9 años, y luego después a Matías y Anabela, cuando los veo expuestos a toda esta descarga de teléfonos celulares, de tabletas, a veces me asusta, porque si bien es cierto, conozco y utilizo los medios digitales para educar, también me doy cuenta de el enorme problema de salud pública que han causado.
Por eso quise invitarte para que conversáramos sobre cómo educar a los padres para atender las necesidades de tecnología que reconocemos en los niños y adolescentes, pero desde de una aproximación sana, de una aproximación constructiva y no como muchas veces lo percibo yo, con mucho respeto, yo percibo que le estamos haciendo un daño importante a las nuevas generaciones con la sobreexposición a estos medios. Por eso te invité para que habláramos sobre eso y lo relacionaras con precisamente los trastornos que produce la sobreexposición a medios digitales en las poblaciones tanto juveniles como infantiles. Así es, Adrián, lo que acabas de decir es muy cierto y tu preocupación es una preocupación compartida por muchísimas personas hoy en día, sobre todo personas de una generación que no convivió en su proceso educativo con la tecnología, ni siquiera con una computadora. O sea, los mecanismos de estudio nuestros fueron a través de libros, a través de bibliotecas, de investigación, de otro tipo de investigación, donde nuestro cerebro funcionaba distinto con relación a esas cosas que estaban en nuestro ambiente, con las que interactuábamos. Hoy en día, la tecnología ciertamente nos facilita el consumo de información, la investigación nos da una amplitud mayor de conocimiento, pero en el área infantil y en el área juvenil, esto no es tan sano o tan bueno porque hay un proceso de inmersión que no está siendo controlado y allí es donde está habiendo el problema. La tecnología definitivamente está trayendo en los niños muchos problemas y muchos trastornos a nivel mental, psicológico o a nivel de comportamiento, porque cada uno de ellos está interactuando primero demasiadas horas con la tecnología a través del colegio, que es la parte natural de interacción, y luego en casa, porque entonces la tecnología se ha convertido en un distractor o en el área de entretenimiento favorita tanto para los adultos como para los niños y adolescentes. Y esto está haciendo y generando, como bien lo acabas de decir, distintos tipos de problemáticas que podemos mencionarlas hoy, algunas de las más comunes. Y lo importante en este momento que quiero decir a las personas que van a escuchar esta transmisión y los que nos están escuchando en este momento es que la tecnología se ha convertido para los niños tan atractiva porque es como que le dieron un caramelo de muchos sabores en largo plazo que no tiene término. Entonces, cuando hay una información, viste la información, hay una nueva, luego viene otra, luego otra, luego otra, y el nivel de distracción y de excitación no solamente es a nivel biológico, es también a nivel cerebral. Entonces, esto hace que siempre la persona se mantenga en un estado de alerta continuo y de excitación, de deseo de buscar más. Y en los niños que no hay control a nivel ni emocional ni a nivel biológico, porque es un proceso que están adquiriendo, entonces se generan todo este tipo de situaciones que estamos viendo hoy en día. Fíjate, para nadie es ajeno que nuestros ojos reciben una enorme carga de data proveniente de nuestro entorno. Yo lo decía en estos días en una conferencia que es aproximadamente 80 gigabytes de información por segundo y que nuestro cerebro le corresponde discriminar para no volverse loco, porque si no con esa cantidad enorme de información no pudiéramos sobrevivir. Entonces el cerebro decide qué es a qué atiende y qué no. Cuando nosotros tenemos un niño y lo vemos comúnmente, por ejemplo, cuando vamos a sitios públicos, que los padres ponen a una nana, tienen una nani, que es el iPad, que es el teléfono celular. O sea, en vez de ocuparse el padre o la madre de cuidar a ese niño, de jugar con él, de estar con él,
le da un teléfono, le da un iPad y lo calma. Van en el auto y en vez de cantar canciones como muchos hicimos cuando éramos niños con nuestros padres en los autos, en vez de conversar con sus hijos cuando están con ellos en el auto, les entregan una de estos aparatos y los hipnotizan durante los trayectos, y a veces son trayectos prolongados. Entonces, a mí me gustaría que tú describieras, para efectos didácticos, cuáles son los trastornos de comportamiento que eso trae en el niño primero y en el adolescente también. Bueno, acabas de mencionar algo importante que es el efecto hipnótico que ocasiona las tablets y los teléfonos celulares en los niños. Mientras más pequeño el niño es, el proceso es mucho más fuerte, porque como bien lo acabas de decir, la parte visual y la parte auditiva genera en un cerebro que está en desarrollo, genera ciertos tipos de estímulos que van a hacer que este niño que está en proceso de formación solo se calme o se quede quieto bajo ese estímulo tan elevado que está recibiendo. Por eso es que no se les está enseñando a los niños en este momento a estar solos, a el silencio, a estar aburridos, van a un parque y se aburren literalmente en el parque porque no saben interactuar con ese medio ambiente. Nosotros anteriormente jugábamos, buscábamos aunque sea picar una mata, pero hacíamos algo, buscábamos alguna forma distinta de entretenernos. Hoy en día, si no hay un celular o una tablet, no existe el entretenimiento o no existe el disfrute en este caso. Los trastornos que hoy en día más común está generando la tecnología, primero a nivel biológico, los movimientos inquietos en los niños, que bien sea tanto a nivel corporal de piernas, de brazos, su cerebro, su cuerpo, los ojos, el- esta parte que llaman trastorno de hiperactividad. Muchos Está de los diciendo Melissa, está diciendo Melissa que se convierten en niños insaciables. Correcto, en niños insaciables y por eso mencionaba que la tecnología genera esto porque la cantidad de información que existe es variable. Cuando un niño anteriormente jugaba con, por ejemplo, unos Legos, el Lego arma una construcción y tú terminaste la construcción, supongamos que era un helicóptero el que ibas a armar, terminaste la construcción, lo desarmaste y volviste a buscar otras formas, pero a la larga siempre tenía una interacción hasta un límite. Con la tecnología no hay límite del conocimiento, o sea, es mucha la información que están recibiendo y muchas veces no terminan de concretar una información cuando están interactuando con una nueva. En esta semana pasada hablaba en una conferencia que di sobre este tema y explicaba a los papás que las redes sociales en los adolescentes en este momento estadísticamente se está cambiando en un periodo aproximado de 3 meses. Los chicos se aburren a los 3 meses de las redes sociales y comienzan con otra nueva. Y este volumen de aplicaciones o de redes sociales nuevas que está saliendo en la adolescencia se hace extremadamente difícil para los padres de seguir, primero por desconocimiento, porque no pueden saber todas las redes que están saliendo nuevas. De hecho, hice una estadística en los participantes de la conferencia y les mostré las aplicaciones nuevas y los padres no conocían de las 7 que mostré ninguna. Y eso fue algo bien llamativo para mí porque esa es la realidad actual. Entonces, es muy importante conocer este tipo de información porque los padres, aunque estamos metidos, como bien lo dijiste en tu caso, en la tecnología, nos manejamos en las partes básicas. Mostraba yo lo que era la navegación web y la mayoría de los adultos conocen la navegación web en lo que es el clear web, pero no conocen el deep web y no conocen esa parte profunda donde los chicos están navegando, donde no hay controles de seguridad, donde los chicos burlan los controles parentales de los padres, donde tienen los mecanismos de acceso para poder hacer este tipo de cosas y lamentablemente hoy en día
muchos padres tienen mucho desconocimiento a nivel tecnológico. Usan el teléfono para hacer una llamada, manejo de WhatsApp y nada más eso. Ahora, la computadora solo para un email o para hacer una carta de Word o cosas específicas, pero no hay un conocimiento mayor de interacción con la tecnología como el que tienen los chicos, que no tienen miedo, que no tienen barreras, que todo lo quieren descubrir. Entonces, es muy importante el proceso educativo hoy en día en este sentido. Me gustaría que me hablaras de dos elementos. Primero, la capacidad que tienen las nuevas generaciones de manejar sus frustraciones. Ujú. Mejor dicho, la incapacidad que tienen de manejar sus frustraciones. Y otro tema, fíjate, mencionaste el tema del dulce permanente que cambia de sabor y se hace novedoso a cada probadita. Como sabes, yo tengo sensibilidad con el tema de los dulces porque Alexander Daniel, mi hijo menor, está diabético de tipo 1 y, y por lo tanto el dulce es uno de los peores enemigos para él. Y conozco los efectos que produce el dulce en la generación de la diabetes, tanto de la diabetes tipo 2 como en el daño a los diabéticos tipo 1. Para mí, la tecnología es todavía más fuerte porque, como bien dice Melissa ahorita, la adicción que genera, se genera con el dulce también, se eleva en una potencia desconocida con el tema de las redes y con el tema del acceso a las plataformas, tanto telefonía como iPads, como computadores. Me gustaría que me hablaras sobre las dos cosas, el efecto adictivo y el problema de la incapacidad de manejo de la frustración por parte de las poblaciones infantiles y juveniles. Adrián, primero en la parte de la frustración en los chicos es porque se les está generando un proceso de incapacidad de respuesta ante aquellas situaciones que son down o calma, o sea, situaciones donde no existen estímulos. De hecho, mencionaste ahorita un ejemplo muy clásico y es la visita al doctor. Un tiempo de espera aproximado aquí en los Estados Unidos, que sabemos bien que digamos que el servicio es relativamente rápido, puede durar de 15 minutos a media hora. Es aproximadamente el tiempo de espera. Un joven en este momento no puede permanecer 15 minutos en una sala de espera sin ningún tipo de estímulo. De hecho, si tú observas a tu alrededor en un centro médico, los chicos que están en ese momento trabajando, esperando, haciendo la parte de la espera para ser atendidos por el doctor y no tienen el estímulo del celular o el estímulo de la tableta, por lo general lo que están es o autoagrediéndose a ellos mismos o haciendo agresiones en el entorno que llaman la atención, lo cual muchas personas consideran esto como problemas de comportamiento o malcriadez o este tipo de cosas. ¿Qué es lo que genera en este caso esta frustración? Genera violencia, genera esta incapacidad de no poder manejar sus emociones, lo que está sintiendo y manejar esta asociación con la tecnología hace que genere estas reacciones. Yo he visto jóvenes en 10 minutos en un médico, en un doctor, en la espera de un doctor, romper una silla simplemente con un movimiento continuo moviéndola, porque el nivel del teléfono, cuando tú tienes la pantalla del teléfono, y voy a poner mi mano así para que lo vean, fíjense el movimiento que uno genera con el dedo. Y llega un punto donde pasa con tal velocidad cuando estamos haciendo este movimiento que la vista, la visión, como lo menciona Adrián, está recibiendo un cúmulo de información y de información. Esto genera en nuestro cerebro un proceso de choque que a su vez hace que nuestro cuerpo interactúe de la misma manera. Al actuar de esta manera,
el joven no solo está manifestando su parte visual, sino que también su cuerpo está reaccionando de una forma. Y literalmente esta conducta se copia cuando no tiene ese estímulo y la actúa con cualquier otra cosa, un lápiz, un golpe, un movimiento que es el más característico que veo, el movimiento continuo de rotación de las manos. Y este tipo de cosas genera, como mencioné, estados de violencia, porque la frustración aquí se canaliza de esa manera. No sé si con esto pues respondo a tu pregunta para ir al proceso adictivo, porque ambos tienen una combinación con la otra. Sí, yo quizás sería interesante la relación entre vandalismo infantil y esto que estamos conversando, porque lo estamos viendo en las escuelas. Los espacios, por ejemplo, como los baños, los pasillos, los, los parques de recreo donde están los campos de juego, se han convertido en espacios donde los niños se agreden muy fácilmente. Como algunas escuelas deciden capturar las tabletas y los teléfonos porque los tienen que requisar prácticamente así como si fueran eh, delincuentes, tienen que Sí. retirarles los teléfonos y las tabletas, quedan sin hacer lo que están habituados y entonces conducen su energía a la agresión. Y lo vemos mucho con el bullying aquí en los Estados Unidos. No conozco ese mismo caso en países de Latinoamérica. Estoy demasiado desconectado como para conocer cómo está funcionando. Pero aquí lo vemos habitualmente. Todo Sí, ese espacio que acabo de mencionar se ha convertido en espacios de terror, sobre todo para niños que tengan costumbres distintas. Por ejemplo, niños que son pacíficos, que son estudiosos, que les gusta leer, que les gusta escribir, no consiguen solaz ni tranquilidad en las escuelas porque el bullying alrededor de ellos no se los permite. Entonces el vandalismo está conectado con eso que estás mencionando precisamente de los movimientos rápidos, que todo tiene que ser rápido, tiene que ser intenso. La intensidad hace un momento en que llega un momento en que no la pueden encontrar por otro lado y tienen que canalizar esa energía hacia la agresividad. así es. Y lamentablemente, Adrián, esta problemática que estás mencionando va un poco más allá, porque el vandalismo no es solamente agresión hacia un individuo o una persona que en este caso interactúa de una forma distinta en comportamiento a la persona, sino que se convierte en algo social. Esto pasa en el hogar, ocurre con los padres, los niveles de violencia en los chicos con los propios padres ha aumentado de una forma impresionante y lamentablemente los padres hoy en día están tan inmersos en el mundo económico, en el mundo de producción, en el mundo material de suministro, que han perdido la autoridad en cuanto al respeto básico, porque yo recuerdo que yo a mi mamá nunca, todavía soy una adulta y jamás yo digo una mala palabra delante de mi mamá. Hoy en día eso se ha perdido en la formación de los chicos, en los hogares, los valores se han perdido y la falta de atención a nivel de, del manejo del respeto se ha perdido en los hogares. Yo he visto y he tenido en mi consulta niños de 6 y 7 años que golpean a sus madres y las golpean con puños y lo hacen debido a juegos. Entonces, los padres que hacen se ríen. Casualmente en estos días, en una conferencia que di sobre autoestima, yo les decía a los niños, ¿dónde está, a los padres, dónde está la diferencia cuando tú te ríes, cuando un bebé te saca la lengua? ¿Has visto que ese movimiento es un movimiento natural de los bebés que sacan la lengua? Cuando el niño tiene 7 años y va en un carro y te saca la lengua. O cuando en este caso ocurre que estás viendo a un adulto de 23, 24 años y te saca la lengua. El acto es el mismo y ocurre
porque se permite y se genera una aceptación de esta acción de una forma en la primera infancia normal. Entonces, cuando va creciendo el niño, no se le condiciona que esto no es algo correcto. Y hoy en día está pasando de la misma manera con muchas situaciones a nivel de la educación infantil y sobre todo en la adolescencia. El problema adictivo, Adrián, es más fuerte de lo que nosotros creemos. Gracias a Dios, hoy en día ya está dentro de las enfermedades o de los trastornos a nivel mental, ya está dentro del libro de enfermedades mentales lo que es la adicción a los videojuegos. Ya existe, pero no es adicción a los videojuegos, es adicción a la tecnología, que todavía no se ha fundamentado este concepto, pero es realmente eso lo que está pasando. Como profesional te puedo decir que es lamentable para mí ver que para que un niño sea considerado como una adicción a videojuegos, en este caso, que es la que hoy en día ya está clínicamente aceptada, se requiere un año de exposición para que el niño sea declarado con un proceso adictivo a la tecnología. ¿Te imaginas un niño que está un año continuo para poder ser diagnosticado y ayudado en este sentido? O sea, ¿qué nivel de adicción tendrá el niño en ese momento? Porque lo que el niño está generando, y vemos en muchos videos de YouTube, vemos en las noticias, vemos en muchos lugares en este momento, es algo realmente preocupante. Y no se trata de la limitación de la tecnología, se trata de la educación y la forma de exposición a la tecnología, porque ahí es donde está realmente el problema, que como la tecnología hoy en día es entretenimiento, si te das cuenta, después de la pandemia, los adultos, y estadísticamente hay mucha información sobre esto, los adultos hoy en día promedio se están durmiendo entre 1 y 3 de la mañana expuestos al celular, porque el nivel de encierro y los llevó a la falta de hábitos, al rompimiento de estructuras, todo esto generó una búsqueda de entretenimiento y a su vez esto ha generado este problema. Entonces un papá que está en el teléfono hasta la 1 de la mañana viendo TikTok y riéndose con la interacción de redes sociales, su hijo está en el cuarto jugando videojuegos desde la hora que se levanta hasta la 1 de la mañana. Entonces, allí inconscientemente la exposición en horas, en tiempo, va a generar un proceso adictivo en un corto plazo en el niño y Fíjate, lo genera por esa situación. fíjate, como sabes, el alcoholismo y la adicción a los opioides también se ha incrementado de forma importante durante la Importante. pandemia. Y para hacerse adicto a opioides, bastan 2 semanas, dependiendo del tipo de droga, ¿verdad? A mí me consta, lo he podido vivir, que cuando, por ejemplo, la familia va de vacaciones, que supuestamente es la oportunidad para interactuar, salir padres e hijos, hacer cosas al aire libre. Resulta que los muchachos no quieren hacer nada, quieren permanecer en el cuarto, ya sea de la cabaña, del hotel, donde haya ido la familia, quieren permanecer conectados a las redes sociales, conectados a los videojuegos. No quieren estar con los papás. Y Ujú. cuando van en los autos, nosotros al salir aquí, nada más aquí a la calle, tú ves a los niños que están montados en el auto, los adolescentes están montados en el auto y van en el carro todo el mundo callado y los están conectados con las redes sociales y con los videojuegos. Entonces, esa adicción va a provocar una oleada de personas totalmente, ya no van a ser ni antisociales, van a ser asociales, Sí. porque no se relacionan ni siquiera con los propios miembros de su familia.
Adrián, no saben relacionarse con nadie que no sea a través de la tecnología. Son muy buenos haciendo amigos virtuales, pero no son buenos interactuando ni siquiera en la escuela, en una exposición con el maestro. Hasta eso, o sea, hasta ese nivel hemos llegado. Sabes que por lo general en las escuelas a uno lo ponen a interactuar en exposiciones grupales o exposiciones de presentación. Yo he tenido cantidades de casos de niños que me los llevan los padres porque según tienen problemas de seguridad y autoestima, pero cuando interactúo con los niños me doy cuenta que no es ese el problema. El problema es que no están preparados para interactuar socialmente porque pasan tanto tiempo inmersos en la tecnología y tanto tiempo solos en casa, porque esa es otra triste realidad. Los chicos pasan mucho tiempo solos y aquí en los Estados Unidos esto es una costumbre, aunque legalmente no se permite que un niño menor de 15 años exactamente esté solo en casa, pero la realidad es otra, que los padres sí dejan los niños solos en casa, que los padres sí tienen que trabajar y que no hay los mecanismos para que los niños puedan interactuar con otras cosas distintas. Ahora, yo quiero mencionar algo aquí, Adrián, y es muy importante porque siempre las personas me preguntan, en el caso mío en particular, yo tengo unos adolescentes, mis hijos tienen 13 años, tengo gemelos, unos twins, y mis hijos no tienen teléfonos celulares. Y en la escuela, ellos son los raros de la escuela porque no tienen teléfonos celulares. Y sus amigos no solamente tienen teléfonos celulares de última generación, sino que lo tienen abierto. Es decir, los padres le han dado un teléfono porque yo misma, cuando ellos vienen a casa, yo les reviso el teléfono porque creo ese nivel de relación con los amigos de mis hijos y ellos me tienen confianza. Entonces yo ocupo el papel de educación con ellos con respecto a la tecnología, lo que ellos tienen en sus manos, pero a la larga es el error del padre. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para quitarle un teléfono celular a un niño de 10 o de 11 o de 12 años que ya se lo hemos dado? Y esto es bien importante porque si ya lo hiciste y ya sabes que este tipo de cosas está ocurriendo y tienes este problema, la forma adecuada para quitarle eso es la limitación de horas de uso. Y la limitación de horas de uso tiene que venir acompañadas de acuerdos de interacción social. Porque a mí me funciona en la casa con los amigos de mis hijos. Cuando ellos vienen aquí, yo los pongo a jugar Monopolio y les pongo a hacer juegos de dama, les pongo a hacer competencias de ajedrez, los pongo a hacer distintas actividades que les permita a ellos salirse de los teléfonos. E increíblemente no se aburren, solamente que hay un adulto allí interactuando en la enseñanza, porque las actividades sociales también tienen que ser enseñadas a los niños. Muchos padres van a los parques, se sientan en una banca y le dicen al niño, ve a jugar. Y muchos niños no saben qué jugar, no saben cómo hacerlo. Eso es un proceso de enseñanza, porque los niños hoy en día tienen muchas limitaciones producto a la tecnología. Entonces, esa parte que nosotros tuvimos en nuestra infancia, donde nosotros no teníamos miedo y salíamos a jugar y hacíamos amigos muy rápido, hoy en día eso no ocurre. Hoy en día los niños no actúan de esa manera, hay que enseñarlos a interactuar. Y ese aspecto es muy importante y quería mencionarlo. Quiero te pongas en el papel de un adulto mayor, quizás un abuelo, una abuela, que observa que sus hijos están cometiendo estos errores que estamos hablando nosotros y quieren influir en ellos de alguna manera. ¿Qué le recomendarías? Principalmente yo empezaría diciéndole a los abuelos y a los papás adultos que se involucren en ver las películas y las series de anime que los niños miran y les hagan muchas preguntas. Cuando yo he dado esta recomendación a las personas, a veces me ponen cara de incredulidad. Pero la realidad es que a los niños les encanta enseñar lo que ellos saben. Y cuando uno está en ese
en ese espacio donde ellos se sienten confortables, los niños te dan una cantidad de información que tú puedes utilizar para generar un proceso de educación con ellos. Y ese proceso de educación se hace en el conocimiento. Eso es una de las cosas que yo recomendaría en las series de televisión y la parte de interacción en cuanto a lo que a ellos les gusta. ¿Por qué? Porque hoy en día los niños están imitando esas series de televisión y esas series de anime que están viendo. El comportamiento de los niños, si ves las series de anime, y en estos días yo estaba hablando sobre esto, eh, es donde las emociones, sobre todo de los adolescentes, pueden ser manifestadas sin ningún tipo de censura. Pueden llorar, pueden gritar, pueden sentir, pueden todo lo que pasa en el proceso de la adolescencia es permitido allí, y es permitido porque es una comiquita, es una serie lo que estamos viendo, es algo iluso, perdón. Entonces, esa es la realidad del adolescente. Cuando un padre adulto se conecta con eso y no lo manda a callar y no le dice, no puedes llorar, no puedes sentir, los hombres no actúan de esa manera, comienza un proceso de comprensión distinto a darse cuenta que el chico lo que está es imitando la cantidad de información que está recibiendo. Por eso hoy en día hay también un alto volumen de incidencia en la parte sexual, lo que son la parte de la homosexualidad. Esto es otra incidencia que no nos va a alcanzar tampoco para tocar aquí, pero que tiene que ver con el comportamiento. También está la parte del vestuario, el desalineo, la falta de higiene personal. Esto también se está copiando de las series televisivas. Entonces los padres y los abuelos, sobre todo los abuelos, tienen un poder muy grande en este sentido, porque los padres y abuelos tienen el discernimiento para poder darle un buen consejo a su hijo, pero ese consejo no puede venir acompañado de una crítica, tiene que ser acompañado de no entiendo qué es lo que están haciendo, por qué hablan así, qué significa este emoji, por qué hacen tal cosa. Y cuando el niño expresa y da esa información, enseñarle al niño a pensar y a razonar sobre lo que está viendo. ¿Y tú crees que eso es real? ¿Por qué eso es real? ¿Por qué tú crees que actúan de esa manera? ¿Qué consecuencias le podría pasar a ese personaje si fuese en la vida real? Si actuara de esta manera, ¿qué cosas podría percibir? O en 2 años más, si este personaje estuviese, ¿cuál sería su futuro o su vida? Créanme que los chicos en este momento que se les da esa herramienta de poner su cerebro a funcionar, a pensar, a discernir, comienzan a generar cambios paulatinamente y comienzan a interactuar con sus abuelos, a interactuar con sus padres, porque tienen temas de los cuales hablar, cosa que hoy en día no está pasando de esa forma. Si ves, los chicos ven televisión por un lado y los padres ven televisión por otro. Lamentablemente, esa es la realidad actual. Tú sabes que aquí, desde que nos mudamos aquí a los Estados Unidos, nosotros teníamos solamente un televisor para toda la familia. Y cuando llegaban las visitas, les extrañaba que no había televisores en las habitaciones, no había televisores en cada parte de la casa, solamente había un televisor. Y fue muy interesante ver cómo el, el espacio familiar se creció con los vecinos, porque los vecinos venían a casa a ver las películas que veíamos nosotros en familia. Así es. Y fue muy interesante porque los vecinos eran personas de, principalmente de países distintos. O sea, tenía vecinos hindúes, vecinos de Mali, vecinos de Ghana, o sea, eran o africanos o latinoamericanos o asiáticos. Y ellos les encantaba porque veíamos películas raras. ¿Eh? Decían ellos que veíamos películas extrañas porque no eran películas tradicionales de eso que se ven en, Sí. en las pantallas de cine de Hollywood, ¿no? Entonces, era muy interesante porque
se convertía en un motivo de agregación cultural, de agregación familiar, y se reunían niños y adultos a ver películas que habitualmente no lo hacían. Eso me encanta mencionártelo porque estoy seguro que tiene que ver con esto que acabas de citar. Déjame hacerte, ya tenemos que ir cerrando. Quiero preguntarte ¿cuál es el problema más complicado que te ha tocado manejar a ti en consulta con respecto a las redes sociales? En este caso, los A redes retos, sociales específicamente. sí, los retos sociales. En redes sociales, retos sociales. Es la parte más difícil porque los retos sociales principalmente se distribuyen a través de las redes sociales. Y como mencioné, los jóvenes migran a nuevas redes sociales con mucha facilidad. Es difícil para un padre seguir el efecto de victimización que el niño está teniendo a través de un reto social, como por ejemplo, de los más conocidos, sabemos y menciono este, es el más popular, el de la ballena azul, donde había una cantidad de situaciones que los chicos tenían que hacer que eran consideradas retos y iban escalando el nivel. Pongo este como el, para que todo el mundo entienda lo que es un reto social. Pero esta migración que los niños están haciendo de redes sociales nuevas, porque los chicos no están manejando Facebook, Instagram, Telegram, no, esas no son las redes sociales que nuestros hijos tienen o interactúan. Hay redes sociales en este momento que se manejan solo por sector escolar, es decir, se crea un app en la zona geográfica de la escuela y funciona solamente para los miembros de esa zona geográfica. Y los padres desconocen esto. Entonces, los chicos que están afiliados allí están siendo víctimas de este estímulo de retos sociales, donde los llevan no solamente como este último que salió del rompecráneo o del que salió del COVID, donde la chica o los chicos lamían el inodoro, sino que hay otros tipos de retos sociales que son mucho más fuertes, donde es hacer vandalaje con los maestros en los vehículos, hacerles cosas fuertes a los maestros, incluso a nivel del cyberbullying, que es algo muy fuerte actualmente. El cyberbullying es algo que desde mi punto de vista ha, ha roto cualquier espacio de lo que es la autoridad de los padres, porque no hay control en ese sentido. Y no hay control por desconocimiento principalmente y por temor a, a, a saber el funcionamiento y a saber que existen leyes que pueden proteger a sus hijos en este sentido. Hoy en día hay organizaciones aquí que están 100% dedicadas a trabajar este tipo de situaciones, pero los padres no saben ni siquiera a dónde acudir. Y muchos profesionales lamentablemente no manejan tampoco este tipo de información para ayudar a los chicos a que sus padres puedan intervenir en este proceso. Todos los chicos en este momento pueden ser víctimas. Yo lo fui con uno de mis hijos y si yo no hubiese tenido como mamá el conocimiento que tengo, yo no hubiese podido rescatar a mi hijo de una situación que vivió en la escuela con una maestra que fue quien lo incitó a entrar en un chat virtual a través de un videojuego donde mi hijo conoció una serie de cosas y por la confianza y la relación que yo tengo con él, yo me pude enterar y alarmar a la escuela y darle la información a los padres de esos niños que estuvieron afectados como él. Pero lamentablemente la realidad es que no todos los niños tienen ese nivel de acercamiento con sus padres de poder decirles, mira, me está pasando esta situación y estoy viviendo esta experiencia. ¿Qué hago? Esa barrera de comunicación es muy marcada en este momento. Y siento que el nivel de educación de los padres se convierte en algo imperante en relación a la tecnología. Muy bien. Te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste para esta conversación maravillosa y te invito a que quizás en el futuro nos volvamos a conectar para
tocar algunos de los temas que quedaron allí como muy listos para abordarlos y que estoy seguro que van a tener el interés de la gente. Como sabes, esta sesión se está transmitiendo en vivo para Facebook, también en YouTube, y está la grabación que la vamos a poner a través de las diferentes redes. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Gracias, Adrián, a ti y nuevamente un abrazo para ti grande y para toda la audiencia que nos está escuchando, y los invito a que mantengan la conexión con estos programas porque definitivamente tenemos que hacer un cambio y tiene que empezar por nosotros. Así que esa es mi invitación. Muchísimas gracias, Adrián.